Bueno, aquí tengo el código del parcial pues actualizado. Voy a mostrar el código fuente y el código en tiempo de ejecución. También me di cuenta pues de unas limitantes que tuve en el parcial anterior, que por ejemplo para el caso 1 y para el caso 2 eso se podía resumir en una función, ya que el caso 1 y el caso 2 son iguales. O sea, lo único que variaba es el radio, que para uno era 0.05D y para otro era 0.025D. Entonces yo aquí creo un void, pues una función que no va a retornar nada, pero sí va a imprimir, bueno, con los parámetros de entrada, que yo acá más adelante pues voy a colocar los parámetros de entrada para la función generar disparo en el caso 1 y en el caso 2. Entonces aquí tenemos los parámetros de entrada que yo voy a pedir dentro del main, o sea, dentro del programa, que vendrían a ser H sub O, que vendría siendo la posición del cañón ofensivo, H sub D, que es la posición del cañón defensivo, y D, que vendría siendo la distancia a la que está el cañón ofensivo y a la que está el cañón defensivo, ¿cierto? Entonces yo acá arriba determiné que el cañón ofensivo sería en X0 y en Y sería H sub O, en el defensivo sería D en X, que sería la distancia que ya ingresamos al programa, y H sub D, que la tiene que ingresar el usuario. Estos dos parámetros los ingresa el usuario y este parámetro lo ingresa el usuario. Entonces decidí hacer un switch para cada caso, y antes del switch voy a imprimir todas las opciones. Sí, voy a imprimir todas las opciones. Bueno, luego de que imprimo todas las opciones, entonces ya determiné los casos. Opción la declaré como un entero porque pues el switch permite los enteros en los casos. Y pues lo determiné como caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Y acá en el caso 1 pues invoqué la función generar disparo, en el caso 2 la misma. En el caso 3 utilicé parte de esa función generar disparo y le agregué unas condiciones adicionales, y en el caso 4 lo mismo. Bueno, aquí tengo la función generar disparo. Entonces los parámetros de entrada que yo utilicé para esta función y que yo necesitaba eran la posición del cañón ofensivo, la posición del cañón defensivo, la distancia a la que están los dos cañones, el radio, que me lo dan en el enunciado, pues para ambos casos me lo dan en el enunciado, el radio al que puede impactar, y creo un booleano para saber si el cañón es ofensivo o defensivo. Eso yo lo determino, este booleano, este booleano yo lo declaro acá arriba, que sería true en el cañón ofensivo y false en el cañón defensivo, que es el que genera, o sea, en este caso el que está generando el disparo sería el cañón defensivo. Bueno, entonces acá declaré dentro de esa variable un float que vendría siendo, bueno, pues unas variables tipo float que vendrían siendo el ángulo de disparo, el radio, que están decimales, y también el tiempo y la altura. Bueno, y también declaré un contador, que es el contador 1, que es el que va a determinar cuáles son los tres disparos, cuáles son el ángulo y la velocidad que va a generar los tres disparos. Entonces yo, ¿qué es lo que hago acá? En este primer float yo lo que pongo es a variar el ángulo, ya que el ángulo pues no es un parámetro de entrada, sino que es un parámetro que yo ya voy a definir. Entonces yo, ¿qué hago en este for y en esta condición que es A, que está determinada, pues que este es el ángulo? Lo que voy a hacer es dividir el ángulo. El ángulo va a variar entre 0 y 90 grados con 20 particiones pues entre 20 particiones. ¿Cómo así? Va a comenzar desde incrementando 4.5 radianes el ángulo hasta que llega a 90 grados. Bueno, eso por un lado. Y también va a variar la velocidad, que esa es la fórmula que yo utilicé. Bueno, que esa es la fórmula que yo utilicé, y lo que quiere decir esta fórmula es que la velocidad va a variar con incrementos de 5 metros, ¿cierto? Hasta 100 metros. Bueno, eso para la velocidad y para el ángulo. Y aquí entramos en el primer if, que este if, la condición es que va a salir, pues no va a aplicar este if cuando ya haya encontrado, cuando
o sea, va a entrar en el if cuando todavía no se hayan definido, cuando no se hayan generado los tres disparos dentro de la condición de las 20 particiones que está el ángulo, ¿cierto? Entonces acá definimos el tiempo, pues la formulita del tiempo con la fórmula del movimiento parabólico, y acá estamos definiendo el tiempo en la componente x, que vendría siendo d sobre pues la velocidad por coseno, que esta es la componente, es más que este coseno hace referencia a la componente en x. También hallamos la posición del cañón, pues la posición final del cañón, pues sí, la posición final del cañón, que está dada por esta formulita, que sería la posición inicial más la velocidad por la componente en y por t menos t al cuadrado, esto es t al cuadrado, por 9.8 sobre 2. Y bueno, en este if que tenemos aquí vamos a determinar si la altura de la bala se encuentra entre el rango que yo definí. El rango está definido por la altura final de la bala de cañón, que ya yo definí pues acá según si es defensiva o ofensiva, menos, más o menos, pues esta condición completa lo que quiere decir es más o menos el radio por d. El radio yo lo puedo definir como 0.05 por d o 0.025. Eso ya lo determina es el usuario que va a ingresar esa variable d. Entonces si colisiona, el contador va a incrementar 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con esos dos for de acá es variar el ángulo y la velocidad. Entonces, si está dentro de ese rango, el contador 1, y bueno, imprime el ángulo, la velocidad, el tiempo. Entonces otra vez vuelve. No, digamos que no colisionó. Entonces él igual sigue entrando al float, así por 20 veces. Y ahí puede generar pues ahí saca los datos de las tres veces que colisionó la bala, pues haciendo una suposición de que colisionó, porque hay casos en que la bala no colisiona. Eso para el caso 1 y 2, y para eso es esta función, para verificar en qué ángulo, velocidad, tiempo y posición colisionó la bala ofensiva o la bala defensiva.